Ahí tienen unidad 2 o capítulo 2. El título del capítulo 2 es el agua en la naturaleza. ¿Ya? Primero vamos a mostrar la estructura del capítulo 2, 2.1 introducción, 2.2 disoluciones, 2.3 propiedades de las disoluciones. Es disoluciones o soluciones, es lo mismo. Yo estoy habituada, siempre me van a escuchar a mí decir disoluciones, muy pocas veces digo soluciones, pero debo acostumbrarme al término de soluciones. Pero lo mismo, disolución, solución es lo mismo. Una vez que ya sepamos el concepto de solución, disolución de las propiedades de las disoluciones, dice 2.4, modo de expresar la concentración, pero tenemos que saber previamente qué es concentración de una disolución. 2.5, el aspecto cinético molecular de las disoluciones, cuál es el proceso, cómo ocurre el mecanismo de la disolución. 2.6, curvas de solubilidad, que me permite determinar una curva de solubilidad. 2.7, solubilidad de gases en líquidos. 2.8 sobre saturación y finalmente el tema de 2.9 estado coloidal, de la cual ya han hecho ustedes una práctica y espero tener un buen informe. Estado coloidal, habíamos mencionado que la mayor parte de las sustancias cuando se disuelven entran en estado coloidal. Y por supuesto vamos a hablar de las propiedades de los coloides, aquí no es de los líquidos, ¿ya? Propiedades de los coloides. Con introducción. 2.1 introducción. Tenemos esquemas que muestran lo que vamos a decir en la parte teórica, ¿no? Dice, el agua, cuando cae en forma de lluvia, una parte discurre, ¿ya? Una parte discurre. Se llaman aguas que están discurriendo. Esas aguas de escorrentía o superficiales, porque decimos en la superficie de la tierra discurren. Entonces dice, esas aguas de escorrentía o superficiales son aquellas aguas que tienen menos sustancias disueltas, precisamente porque al pasar por las litosfasis las lavan y desaparecen. La otra parte se infiltra hacia el subsuelo para ir a constituir las llamadas aguas subterráneas, las mismas que tienen más sustancias disueltas, ¿ya? Más sustancias disueltas. Entonces, el agua que cae en forma de lluvia tiene dos destinos, las aguas superficiales y las aguas subterráneas sobre la tierra. Las aguas superficiales, las que están en superficie y que estamos diciendo que contienen menos sustancias disueltas. Y las aguas subterráneas que se infiltran para transportarse al interior de la tierra, siendo estas aguas que contienen mayor cantidad de sustancias disueltas. Aquí saco el ciclo hidrológico. Por supuesto que tiene que entrar el concepto de ciclo hidrológico, ese proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos de la hidrosfera. Acá me da otro concepto, simplemente yo digo, el ciclo hidrológico es la circulación permanente del agua sobre la tierra. Por supuesto que dice, comparte las distintas etapas de la hidrosfera. Y algo que viene como complementación, ciclo biogeoquímico, en el que hay una intervención de reacciones químicas. Por supuesto, el agua, cuando entra en contacto con las sales, ya habíamos dicho, prácticamente entre disoluciones acuosas se dan la mayor parte de los procesos químicos, es decir, de las reacciones químicas. Y finalmente el agua se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico, del estado vapor, vean ustedes, del estado líquido, por el fenómeno de evaporación, se evapora, luego por el fenómeno de la condensación pasa del estado de vapor de agua, se precipita, es decir, llueve, y vean ustedes, va escurriéndose por la superficie de la tierra y fíjense, una parte infiltra, percola, esta es la superficie de la tierra, infiltra. Entonces aquí está el fenómeno de la infiltración. Fíjense acá, se está escurriendo por la superficie de la tierra. ¿Y cuál es el punto final de las aguas, de los ríos, de los arroyos, de los lagos, qué sé yo, de los mares?
los que salen de ahí prácticamente el agua llega al mar, ese es el punto final, o sea que va a circular. Vean ustedes, cuando llueve en los cerros se acumula, luego busca, el agua siempre va a buscar su curso más bajo, se forma un río y llega hasta el mar. Lo mismo podemos ver acá, pero acá ya donde ya existe población, donde ya existe industria, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay un depósito, tratamiento del agua, acá ya se hace tratamiento del agua. Vean ustedes, están captando aguas, aquí son las nacientes de los ríos, están captando mediante canales aguas a esta plantita de tratamiento, donde hacen un tratamiento al agua, seguramente. Si es este tipo de agüita, probablemente sea turbia o probablemente sea agua transparente, pero que sí tienen que aplicarle un tratamiento por lo menos de desinfección. Vean acá, son canales de riego, acá hay viviendas, ya es el consumo. Acá dice con tratamientos transportados por el aire. Contaminantes transportados por el aire. Por supuesto, vean ustedes, acá lo primero que hace el agua al caer en forma de lluvia, entra en contacto con el aire, ¿no? Degradación del suelo, en contacto con el aire. Son las nubes, cae el agua en forma de lluvia y entra en contacto con el aire. Y habíamos definido el aire. El aire es una mezcla de gases, lo que significa que el agua ya está transportando gases en su seno. Algunos que se disuelven, algunos que reaccionan y algunos que permanecen en forma de gases, como gas molecular. Entonces, todo esto ocurre en la naturaleza. Acá tenemos pozo, acá tenemos un pozo, ¿no? Puede ser perforado, puede ser excavado. ¿Ya? Acá tenemos las aguas subterráneas, fíjense, intrusión de agua salada. El océano, y sabemos que las aguas de los mares son extremadamente saladas, por lo tanto, existe nomás una infiltración de agua salada hacia las aguas subterráneas. Por donde vayamos, siempre vamos a tener un factor de cambio de la calidad o de la composición natural del agua. Siempre vamos a tener. Y es otro esquemita que también mostramos, y aquí mostramos los mismos fenómenos que se muestran acá, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el ciclo hidrológico viene a ser la circulación permanente del agua, nada más sobre o en la superficie de la tierra. Si quisiéramos estudiar la composición química del agua en relación a las rocas que aportan las sales en el seno del agua, para estudiar esta relación entre la composición química y las rocas que aportan las sales, vamos a elegir a las aguas subterráneas. ¿Por qué las vamos a elegir a las aguas subterráneas? Para el estudio de esta relación composición química y rocas que aportan las sales, porque están más cargadas en sales. Habíamos dicho anteriormente que las aguas subterráneas prácticamente contienen mayor cantidad de sustancias disueltas. Pero además en las aguas subterráneas, acá, en estas aguas subterráneas, se desarrollan todos los fenómenos de manera más completa que hacen posible de llevar sales en solución. Estas sales que antes en realidad correspondían al suelo o a la roca. ¿Dónde están las sales? En la roca. ¿Dónde están las rocas? En el suelo. Entonces las sales que entran en solución antes pertenecían al suelo o a la roca, pero a través de los fenómenos presentes en las aguas, tanto superficiales como subterráneas, pero que se desarrollan de manera más completa en las aguas subterráneas, hacen posible llevar sales en solución, aquellas sales que antes prácticamente formaban parte del suelo o de la roca. ¿Quiénes alimentan los ríos? Es una mezcla de aguas superficiales y aguas subterráneas, ¿ya? Y el predominio de unas y otras va a depender de la cantidad de lluvia, comprobando de esta manera el incremento de la salinidad. Es de lógica que en las épocas húmedas las aguas los ríos van a ser alimentadas por aguas de lluvia, ¿no es así? Por aguas de lluvia. ¿Qué comprobamos con eso? Una disminución de la salinidad de las aguas de los ríos. Y en épocas de estiaje, los ríos van a ser alimentadas por aguas subterráneas, comprobando de esta manera el incremento de la salinidad
de las aguas subterráneas. En este gráfico vamos a ver perfectamente un río. Vean ustedes, no hay asentamiento humano acá. Es un río cuya característica de las aguas son turbias. Son turbias acá. Probablemente este es un río que va a ir a unirse con otro río cuyas características del agua van a ser diferentes. Entonces, cuando confluyen los ríos en la naturaleza, tienen diferentes características. Unas son turbias, otras son coloreadas, otras son transparentes. Las cantidades de materiales que se disuelven en el agua y entran en solución prácticamente son muy importantes, ¿no? Cantidades de materiales que se disuelven en el agua y entran en solución tienen mucha importancia. De ahí que el fenómeno de la solución es muy complicado. ¿Por qué decimos que el fenómeno de la solución es complicado? Porque las aguas en la superficie al interior entran en contacto con sales que pueden ser solubles, pero también hay sales que son insolubles, y que estas sales que son insolubles deben ser atacadas, deben ser transformadas de manera que todas entran en solubilidad. De ahí que la solución viene a ser el fenómeno más importante de la química del agua, la solución. ¿Cuál es el fenómeno más importante de la química del agua? La solución. Gracias a la solubilidad y la formación de solución, prácticamente la química del agua es el fenómeno más importante, o la solución, perdón, es el fenómeno más importante de la química del agua, porque estoy hablando del aporte, gracias a la solubilidad de estas sustancias, de estos materiales, de estas sales, gracias a la solubilidad de estas sales, que van a tener una composición química el agua. Ya vamos a ver si es variable o no es variable. 2.2. Soluciones acuosas o simplemente soluciones. Primero vamos a definir qué es una solución. Ahí tienen la definición. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en iguales o distintos estados de agregación. Por lo tanto, el agua de la Angostura es una solución de dos o más. Si digo dos, tendría que ser el agua como solvente y sales que prácticamente están presentes en las rocas. Y si digo o más, porque ya me refiero a otros elementos que también están presentes en suspensión en el agua, en iguales o distintos estados de agregación. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso, ¿ya? Ejemplos de soluciones. El aire es una mezcla de gases, es una solución el aire. Es una mezcla de gases, solamente mezcla de gases. ¿Qué gases? Nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y argón son los tres componentes del aire. Composición en volumen: 78% de nitrógeno gaseoso, 21% de oxígeno gaseoso y 1% de argón. Sumados los porcentajes, chicos, es 100%. 100%. Mucho error en la respuesta cuando digo en los alimentos está presente el agua en proporciones que varían. La sumatoria tiene que dar 100% cuando es porcentaje, no puede dar más del 100%. Muchos de ustedes se han equivocado, me da la impresión de que no saben sumar o qué. Si yo voy a sumar y digo 7.3, la diferencia de sí, ese es el otro porcentaje para que sumados me dé 100%. ¿No es así? Uno de los componentes más importantes o una de las características más importantes de las soluciones o disoluciones es la concentración. ¿Ya? La concentración. ¿Cómo se define la concentración? Como la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o de solución. Al disolver cantidades pequeñas o grandes de solutos, de sales en el agua, estamos cambiando las propiedades del agua, porque las sabemos las propiedades del agua. Las principales son la densidad, y esto ya lo he repetido como 5 veces, y en las respuestas igual se equivoca. Propiedades más importantes del agua: la densidad, el punto de ebullición y el punto de congelación.
Otra cosa son características, jóvenes. Cuando digo transparente, inodoro, incoloro, son características del agua, propiedades más importantes del agua. Y vuelvo a repetir, punto de congelación, punto de ebullición y la densidad. Pues cuando yo voy a disolver un soluto en el solvente agua, sus propiedades van a cambiar. ¿A qué me refiero? Si del agua su propiedad, punto de ebullición, es 100 grados centígrados. Cuando voy a disolver un soluto ya no es 100 grados centígrados, ya ha cambiado, ha aumentado. Cuando hablo de punto de congelación, ha disminuido. Del agua es 0 grados centígrados. Y cuando voy a disolver un soluto en el agua, pues va a disminuir su punto de congelación. Ya no va a ser 0 grados centígrados, va a ser menos 0,1 grados centígrados, menos 1 grado centígrado. Entonces cambian sus propiedades. Lo mismo con la densidad. Por otro lado, habíamos dicho, casi la totalidad de los procesos químicos que se desarrollan en la superficie no organizada de la Tierra, en las industrias, en los laboratorios, se realizan en soluciones acuosas. En soluciones acuosas. De ahí la importancia, por otro lado, de la química del agua. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una solución? Que también he preguntado. Soluto y disolvente. Hay otros componentes. Estoy hablando de soluciones entre el disolvente y el soluto. Estoy hablando de eso, ¿ya? Por lo tanto, ahí mis componentes son soluto y disolvente. Si yo digo componentes de una mezcla gaseosa, me dirán, pues gases, el nitrógeno, el oxígeno, el argón. Me olvidaba decirles acá, dentro de ese 1%, que es el argón, que es monoatómico, el argón es un gas monoatómico, el nitrógeno es un gas diatómico, el oxígeno es un gas diatómico, y el argón es el único gas monoatómico. Dentro de ese 1% está el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el CO2, el principal componente, el principal responsable del calentamiento global de la Tierra en la actualidad. El principal responsable. Eso tienen que meterse a la cabeza, gracias a la acumulación del CO2, que no es natural en la Tierra. No es natural. Puede desprenderse de los árboles el CO2, pero en pequeñas cantidades. La mayor cantidad prácticamente proviene de la contaminación del parque automotor, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar las soluciones verdaderas de las soluciones coloidales y de las soluciones en suspensión? Por el tamaño de las partículas de soluto. Prácticamente, las soluciones verdaderas son de tamaño molecular y están difundidas o están interpuestas entre las moléculas de disolvente. Y estas no las vamos a ver. Los elementos que están en suspensión, aquellas soluciones coloidales, ya lo hemos visto, es el agua de la angostura, una solución coloidal. Y pregunto, ¿a qué se debe esa turbidez del agua en la angostura? ¿Me pueden responder? A la materia en suspensión coloidal. ¿Perdón? Materia en suspensión coloidal. ¿Alguien más? A las partículas coloidales. Ese es. Cuando digo material en suspensión coloidal es mucho más genérico, ¿no? Pero bien específico, lo que dice el compañero. Partículas coloidales o sencillamente coloides en suspensión, así bien específico. Bien específico. Son coloides en suspensión. Y cuando hablo de soluciones verdaderas, estoy hablando de un cloruro de sodio disuelto en el agua, cuyos iones están en verdadera solución. O sea, al solubilizarse, se separan, formando iones, y eso está en el seno del agua. Ya les he mostrado cómo están. Ya les ha mostrado su compañerita cómo están. Cada uno de esos iones, cationes, aniones, están aislados de forma hidratada.
Y la hidratación significa un proceso que rodea a cada uno de los iones formados cuando se disuelve una sal. Y habíamos dicho, cuando los solventes que rodean a los iones es el agua, se llamaba, a ver, ¿qué se llamaba? Johnny. Un minutito, por favor. ¿Estás con las clases? Sí, pones un audífono, te lo pones y no te molestan lo que hablan ustedes. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿y cómo lo enchufo? Sí, aquí. No sé si te van a escuchar ahí. A ver, voy a preguntar. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ¿Me escuchan? ¿Cómo no me escuchan? Se escucha. Ya. O sea, como les decía, cuando yo pregunto a qué se debe la turbiedad del agua, partículas coloidales. Listo. Cuando decimos material en suspensión coloidal, es mucho más genérico, porque estamos diciendo la mayor cantidad de las sustancias que se disuelven en el seno del agua entran en estado coloidal. Por eso es que las aguas de superficie son turbias. Esa es la diferencia con las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son transparentes, no llevan turbidez. Sí, todavía no estoy compartiendo, he salido de ahí. He salido del compartimiento, no se preocupen, ¿ya? Entonces, para que no se confundan más, para que no estén chicos. Así, está bien la respuesta de materias en suspensión coloidal, pero mucho más específico y con buen criterio, partículas coloidales. Claro, allá les van a decir, cuando dicen materias en suspensión coloidal, algunas no se van a coagular. Pues la partícula coloidal específica. ¿Cómo quito la partícula coloidal del agua? ¿Cómo quito? ¿Cómo quitamos? Catherine, Daisy. Con un tratamiento que consiste en la coagulación, floculación, sedimentación. Cuando digo ¿cómo quitamos? Ahí está la respuesta. Coagulación. ¿No? Coagulación. Y para coagular ustedes ya conocen. ¿Qué le van a añadir? No es lo mismo decir neutralización que coagulación. Coagulación es todo un proceso. Neutralizar significa, obviamente, cuando estoy hablando de iones cargados positivamente y negativamente. Si yo tengo iones negativos, ¿con qué neutralizo? Con partículas electropositivas, evidentemente, ¿ya? Pero el proceso que debemos conocer es el de coagulación. Y tenemos que saber qué es la coagulación. ¿Qué es la coagulación? A ver, ¿qué es la coagulación, Belén? Es el proceso para retirar las partículas coloidales llevándolas a precipitación. Pero tiene un nombre, hija. ¿Floculación, dicen? No, es el segundo proceso. Daisy. Neutralizar, desestabilizar las... Desestabilizar, ¿no? Todo tiene un nombre. No podemos cambiar esos nombres. Estamos desestabilizando porque estamos hablando de estabilización coloidal. Habíamos dicho, otra propiedad de los coloides es la de absorber iones por la gran superficie que tienen. Absorben iones y estabilizan. Y lo que nosotros tenemos que hacer es desestabilizar, precisamente generando un campo magnético, es decir, agregando al agua una solución que genere cargas positivas. Entonces, al generar cargas positivas va a haber atracción. No se olviden, estamos en química. Va a haber atracción
Y ahí estamos generando un campo eléctrico. Cargas positivas, cargas negativas y desestabilizamos. Lo que es estable, desestabilizamos. Seguimos entonces. Yo voy a compartir mis diapositivas, no para que me estén sacando mis diapositivas ni me estén copiando. Yo les pido, por favor, es un trabajo mío. Es un trabajo que yo lo hago. ¿No? Entonces, no pueden copiar de alguien lo mismo, porque eso es plagio. Ustedes tienen también su forma de diseñar una diapositiva. Por lo tanto, no es bueno agarrar y copiar la diapositiva. No es. Cada uno tiene que hacer a su manera. Ahora, estoy mostrándoles para que ustedes vean cómo pueden diseñar una diapositiva. Pueden hacerlas pueden hacer así como les estoy mostrando, pueden hacer como esquemas, pueden hacer como mapas conceptuales. También. Lo que entra en texto son los conceptos que ustedes han visto. Solución entra como texto. Es la mezcla de dos o más sustancias. Los conceptos. Pero también lo pueden hacer como mapa conceptual, porque es mucho mejor. Ahí uno no se olvide, el aprendizaje es más significativo. Listo, ¿no? Vamos acá y decíamos precisamente cómo se diferencian las soluciones verdaderas de las coloidales y en suspensión. Entonces, por el tamaño de las partículas de soluto y las que son de tamaño molecular y están interpuestas entre las moléculas del disolvente son las soluciones verdaderas. Y las soluciones verdaderas simplemente son aquellas, el agua disolviendo diferentes sustancias minerales, diferentes sales, componentes de la roca. Eso tienen que saber bien. Diferencia entre disoluciones. Esta es una solución, el aire. Solución verdadera, donde no podemos observar, como en el caso de una disolución coloidal. Soluciones verdaderas. Este es el agua de mar, contiene gran cantidad de sales disueltas y están en forma de iones presentes en el agua de mar. Si ustedes sacan un vasito agua de mar, pues van a ver transparente el agua, pero ahí tienen gran cantidad de componentes químicos, de todo tipo, ¿no? Unos más que otros. Y con seguridad que van a encontrar en mayor cantidad los iones sodio. ¿A qué se debe la salinidad del agua de mar? Ahí tienen una solución coloidal turbia, quien provoca las partículas coloidales. ¿Qué características tienen? Negativas en la mayoría de los casos. ¿Cómo se quitan los coloides? Por coagulación. ¿No? Coagulación, desestabilizando los coloides. Coagulando, siendo el primer proceso del tratamiento químico del agua. No lo hemos hecho en la angostura un tratamiento químico, lo hemos hecho un tratamiento físico. Porque no hemos añadido una sustancia química, sino hemos añadido alguna especie natural. Pero sería bueno también que revisemos un poco sobre la hoja de la penca, qué propiedades tiene. Sería interesante para tener un mínimo de conocimiento por qué es que ha desestabilizado los coloides. Y acá tienen por el tamaño de las partículas. También hemos hecho esa pregunta. Hemos dicho, en una solución dispersa. Esta es una solución dispersa. Cuando he dicho los componentes de una solución, el soluto, ¿cómo se llama también el soluto? Fase dispersa. El solvente, fase dispersante. Son los otros nombres que tienen los componentes de una solución, en este caso, soluto disolvente. El tamaño de las partículas prácticamente. Vean ustedes, tamaño de las partículas de la fase dispersa. Esta es una fase dispersa. Entonces pueden estar estas y están estas. En solución verdadera, menores, partículas menores a una nanomicra. Dispersión coloidal, son estas. ¿No? Esta es la solución verdadera. Fíjense, los iones cationes están acá. Y en suspensión, mayores a 100 nanómetros.
sistemas heterogéneos, sistemas homogéneos. ¿Qué hemos dicho que es la solución? Una mezcla homogénea. Esta es una mezcla homogénea. Esta ya es un sistema o una mezcla heterogénea. Con seguridad que si sacamos, dejamos en reposo, vamos a tener un sedimento. Lo que no vamos a tener acá. Acá vamos a tener que evaporar el agua y recién vamos a ver el soluto. Entonces, este es un sistema homogéneo y en estos dos casos donde las partículas ya son de mayor tamaño, tenemos un sistema heterogéneo. ¿Por qué decimos sistema? Este es el sistema, este es un sistema, chicos, este es un sistema. Si ustedes sacan esto en vaso, el vaso más el agua, aquí está, vaso más el agua de mar es un sistema. Vaso más un agua como coloidal es un sistema, es un sistema. Es parte del universo del sistema. Y lo que queda aquí afuera, chicos, son los alrededores. Fíjense, ¿cómo puedo saber de que el proceso aquí en este sistema es exotérmico? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo puedo saber de que el proceso acá es exotérmico? Es un vaso con agua, qué sé yo, turbia. ¿Cómo podría saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Quién ha expuesto el proceso de la solución? El enfoque molecular de la solución, del proceso de la solución. No levantas la mano, hijita, porque no veo, digamos, si me puedes decir, yo respondo. Tal persona. ¿Nadie? ¿Quién es? Ingeniera, si la atracción de las partículas por separado es mayor que la del disolvente, entonces el proceso es endotérmico, y si la atracción por separado es menor que la de la disolución, se está hablando de un proceso exotérmico. No, hija. Estoy hablando de fuerzas de interacción. Yo no he preguntado eso, Nicole. Yo he preguntado, ¿cómo podría? Es un vaso con agua turbia, les he dicho. ¿Cómo podría saber que el proceso ahí es exotérmico? Dicen es cuando libera calor. ¿Perdón? Es cuando el vaso se siente calor, es cuando libera calor. Pero por eso, ¿cuándo yo voy a saber que está liberando calor? Lourdes, no estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo voy a saber yo, qué tengo que hacer para que yo diga, ¡ay! Es un proceso exotérmico. Cuando el sistema está liberando energía hacia los alrededores. Pero hija, a ver, yo o usted, Cindy, ¿cómo podría darse cuenta que el proceso es exotérmico? ¿De cómo sabe que está irradiando energía a los alrededores? Cuando puedo agarrar un vaso caliente y Listo. agarrar con mi mano. Eso es. Gracias, Cindy. Eso es. Voy a agarrar el vaso y siento caliente, pues. Si no, ¿cuándo voy a saber que el proceso es exotérmico? Agarro el vaso y me quema la mano, o no. Ese es el efecto del calor. Agarro la mano y me quema la mano. Y digo, el proceso es exotérmico porque está liberando energía en forma de calor, me ha quemado mi mano. Y el proceso inverso es endotérmico. Es un proceso exotérmico. Chicos, ¿cómo lo van a sentir? ¿Cuál es el efecto? Que me está quemando la mano.
Cuando trabajo en el laboratorio utilizo vasos de precipitación, todos. Voy a ir a agarrar un vaso de precipitación y hay una reacción química y es exotérmica, por supuesto que el sistema está liberando energía hacia los alrededores. Los alrededores es mi mano y el sistema es el vaso con los reactivos en plena reacción y liberando grandes cantidades de energía. Ese es. Proceso endotérmico, tengo que referirme a las fuerzas de interacción entre los componentes del soluto y las moléculas de agua. Estoy hablando de fuerzas de interacción que recién se han generado al formar, que es al solubilizarse la sal. Ahí se da origen a nuevas fuerzas de atracción entre los iones y los dipolos de agua. Porque más antes son otro tipo de fuerzas de atracción en los componentes del soluto, en los componentes del disolvente. Son otro tipo de fuerzas de interacción. Zambrana, atiéndeme por favor, Zambrana. Sería bueno realmente que esté en la clase y no con el celular en la mano. Estoy atendiendo, Lice. No sé si estás atendiendo, hijo. Se te hace una pregunta y no respondes. Es bueno que atiendas y que tomes bien tus apuntes para tus exámenes. Listo. Entonces, ahí tienen los sistemas. Ya saben que es un sistema. Variables de estado de las soluciones. Las variables de estado de una solución, la presión, cuando es una solución, disolvente, gas, temperatura, en ambos casos, soluto, disolvente, gas, disolvente. Y la concentración en ambos casos, ¿no? ¿Qué cantidad de gas se va a disolver en el agua? ¿Qué cantidad de soluto se va a disolver en el agua? La concentración es la cantidad de soluto disuelta en un volumen determinado del solvente o de disolución. Lo más importante que tienen que saber. Componentes de una solución, soluto, llamada también fase dispersa. Solvente o disolvente, llamado también fase dispersada. ¿De qué depende la solubilidad de las sales? Por supuesto que va a depender de la naturaleza de las sales. Definitivamente les he dicho, el fenómeno más importante de la química del agua es la solución o la disolución, ¿no? Porque el agua interactúa con sales que son solubles, sales que son difíciles de solubilizarse, pero a través de una transformación química todas las sales se solubilizan en la naturaleza. Y ese es el origen de la química del agua, la solubilización de las sales, porque el agua solamente es H2O. Al disolverse sales en el agua, están aportando, están incorporando componentes químicos en el seno del agua. Y por eso hablamos de química del agua. Comportamiento de los iones en solución. Estoy hablando de iones en solución. Estoy hablando del comportamiento de estos iones en la solución una vez que se han formado en el seno del agua al disolver las sales. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Estoy hablando solo de este tema. Interacción del disolvente agua, que es material de estudio para nosotros, pero interactuando con gases y con sales presentes en las rocas. Y son los que aportan prácticamente con los iones en la solución. Comportamiento de los iones, o sea, cuando hablo del comportamiento de los iones en solución, el comportamiento de estos iones en la disolución es distinto. Si están situados en solución o están situados en los minerales. Cuando están en solución están con el agua. Cuando están situados en los minerales están en los minerales que son parte de la roca. Goldsmith había estudiado el comportamiento de los iones en la solución y no así en los minerales. ¿Entiende? Entonces, prácticamente su estudio se basa para establecer reglas que puedan regular el paso de estos iones a la al sedimento. O sea,
estamos hablando de que hay aporte de iones en el seno del agua una vez que se ha solubilizado las sales. Estos iones prácticamente pueden depositarse en el sedimento. Y precisamente Goldsmith había estudiado eso, ¿no? Había estudiado y él ha sacado una conclusión y dice, los iones se comportan de diferente manera situados en la solución que situados en los mismos minerales. Entonces, han tenido que establecer reglas y estas reglas regulan el paso de estos iones de la solución al sedimento. Prácticamente han utilizado esta ecuación. Quiero que me entiendan acá. No me interesa tanto la parte o el enfoque químico de esta parte. Lo que me interesa saber es que cómo se encuentran aquellos iones principales de aquellos minerales en abundancia en la naturaleza. ¿Cómo se encuentran en el agua? Prácticamente había ordenado en 3 grupos. El primer grupo, iones que permanecen en solución verdadera, cuyo potencial iónico es débil. ¿Quiénes son esos iones? En ese orden, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. En ese orden, los 4 elementos que cuando están como sal al solubilizarse pasan a ser iones. Ion sodio, ion potasio, ion calcio, ion magnesio. Es decir, sodio más 1, potasio más 1, calcio más 2, magnesio más 2. ¿Por qué yo señalo solamente los 4? Porque son los más abundantes en forma de sales en la naturaleza. No existe solo solito en la naturaleza. Está como cloruro de sodio, está como carbonato de sodio, está como sulfato de sodio, está como bicarbonato de sodio, está como nitrato de sodio. Pero los más abundantes, o sea, ¿cómo está en mayor abundancia? Como cloruro de sodio, como la sal común. Ese es el más abundante. Y por supuesto que es el más, el que le da el carácter salino al agua. Entonces, cuando yo voy a hablar de sodio, de potasio, de calcio y magnesio como iones, sodio más 1, potasio más 1, calcio más 2, magnesio más 2, escuchen, ahí viene la carga, y que también es muy importante para que puedan precipitar a los coloides. Y dicen, ¿no ve? Son buenos coagulantes, gracias a su superficie, a su gran superficie. Aquellos iones que tienen mayor carga son mejores coagulantes también. Entonces, ¿quién tiene mejor carga? El calcio más 2, el magnesio más 2, más 1, más 1. Entonces, estos permanecen en solución verdadera. Es el primer grupo. El segundo grupo, me interesa el hierro. Son el aluminio y el silicio. Me interesa el hierro. ¿Y dónde está presente el hierro, jovencitos? En las aguas subterráneas. En las aguas subterráneas. El hierro. No tienen que olvidarse, es el que más nos interesa. La zona de Vinto, la zona de Quillacollo, o sea, sus aguas de pozo, la mayoría tienen alto contenido de hierro. Pero hierro más 2, hierro más 2. Ustedes tienen que saber que el hierro tiene 2 valencias, más 2 y más 3. Entonces, si hay hierro en el agua, está como hierro más 2, y ahora, ¿de dónde procede? Cloruro ferroso, sulfato ferroso, nitrato ferroso, carbonato ferroso, bicarbonato ferroso. Son las sales. No existe hierro solito, les vuelvo a decir, no existe sodio solito, no existe potasio como elemento solito, todos están en forma de sales. Por lo tanto, el otro día que hemos ido a la Angostura, les he mostrado al frente el cerro, era de color casi rojizo, es porque ese cerro contiene gran cantidad de sales de hierro. Ese es, que en contacto con el agua disuelve y lleva al agua subterránea con hierro más 2. Y dice, como está con hierro con valencia más 2, al ponerse en contacto con el aire estas aguas subterráneas, inmediatamente se forma el óxido férrico, que es un compuesto inestable. E inmediatamente precipita. Entonces el hierro está en el segundo grupo en forma de precipitado, formando hidróxidos.
hidróxido fésico. En el agua está como hierro más 2. Una vez que extraemos ese agua subterránea, entra en contacto con el aire y aprovecha el oxígeno del aire para oxidarle al hierro, formándose el óxido fésico. Pero como es inestable, inmediatamente pasa a hidróxido fésico. Y en el agua subterránea, que es en el agua superficial, se encuentra como precipitado, formando el hidróxido fésico. Y el tercer grupo, forman aniones complejos. Forman aniones complejos, pero también están en una solución iónica verdadera. ¿Quiénes son esos? No se encuentra, el azufre no se encuentra como óxido, el fósforo no se encuentra como óxido, y el carbono tampoco se encuentra como óxido. Entonces, ¿cómo se van a encontrar? Como aniones complejos. Ya más adelante vamos a ver cómo son los aniones complejos, que también se encuentran en verdadera solución. Es decir, aquí tenemos los sulfatos, los fosfatos y los carbonatos. En algún momento vamos a pensar que el agua de riego debe tener alto contenido de fosfatos, porque son los mejores nutrientes, ¿no es así?, para las plantas. Los sulfatos no deben estar por encima de 300 miligramos por litro en el agua de obras civiles, porque es altamente corrosivo. Y los carbonatos tampoco deben estar porque simplemente obstruyen las redes de distribución o las redes por donde circula el agua. Precipita y obstruye, no deja pasar más agua. Entonces, existen 3 grupos. Estos iones que están en la solución, Goldsmith los ha clasificado en 3 grupos. El primer grupo, estos iones se encuentran en solución verdadera. El segundo grupo, nos interesa el hierro, se encuentra como precipitado, precipitan, como hidróxido fésico, precipitado de hidróxido fésico. Y el tercer grupo formando aniones complejos. ¿Quiénes son? Los fosfatos, los sulfatos y los carbonatos. Pero no están escritos acá como iones, por favor, quiero que se me entienda. Es el azufre con el oxígeno, al combinarse con el agua va a formar el ácido sulfúrico y luego se va a ionizar en iones hidrogeniones y aniones sulfatos. Ese es el que me interesa, el anión sulfato, el anión fosfato y el anión carbonato. Iones en solución verdadera, ahí tiene, así está en el agua. Sodio más 1, potasio más 1, calcio más 2 y magnesio más 2. A partir de ahora hablamos de esto. En ese orden, chicos. Solución verdadera. Precipitado, ahí está, hidróxido fésico. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de química del agua. ¿No es así? De química del agua. Aniones complejos, sulfato. SO4 menos 2, carga menos 2. El menos 2 es de ambos elementos, o sea, cierran en paréntesis sulfato, el ortofosfato o el fosfato, el carbonato y el borato. Así se encuentran el azufre, el fósforo, el carbono y el boro en el agua, en forma de aniones complejos que también están en solución verdadera. Tampoco se los ve. A este se lo ve. Al precipitado, al tiro lo van a visualizar en la superficie del agua. Arriba van a aparecer así fibras, van a aparecer que estuvieran heces fecales en la superficie del agua. Tiene esas características el hidróxido fésico, flemoso, como ustedes han visto los flóculos en las piedras el otro día en la angostura, lo mismo podemos ver de color café sobre las piedras retenidos. Entonces ese es el segundo grupo, primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Y como quiero que sepan cómo se encuentran en el agua, así de esta manera. Esta es la forma como deben escribir cuando se les pregunta en el examen quiénes son los de la verdadera disolución, tienen que escribir así. Y existen muchos elementos pues en la tabla periódica, pero quienes nos interesan solamente estos, porque estos se encuentran en abundancia en la naturaleza, no hay más, los otros no existen. Bueno, depende también
del suelo, de la roca, depende también del lugar donde estamos. Es de lógica que si vamos a estar en las minas vamos a tener cualquier cantidad de metales presentes en el agua, ¿no? Ese es. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que nos presenta la figura 2.2, porque pensé que como hay divisiones horizontales y otras que son radiales, estaba tratando de ver qué elementos estaban en el primer grupo, segundo grupo, según la división radial y horizontal, pero no siguen ese criterio, ¿verdad? Entonces no me he podido ubicar en cuanto al diagrama que nos presenta. ¿Cuál diagrama, hija? A la figura 2.2, repartición de los elementos según el potencial iónico. ¿Acá? ¿Acá? ¿Me está hablando del texto? Sí. No, lo que está en el texto yo lo he dibujado y probablemente no esté exactamente como dice. ¿No ve? No está como el original. Todavía no manejaba bien la computadora, entonces probablemente los elementos que están involucrados no están donde deben estar. ¿Ya? El libro es demasiado antiguo, entonces he tratado de sacar de ahí y probablemente lo que usted dice sí. Pero lo que tiene que usted saber que del primer grupo son los 4 iones, sí o sí. Está bien, ingeniera, muchas gracias. El gracias. segundo grupo solo es el hierro, para nuestro interés de estudio solo es el hierro, no existe mucho aluminio, por eso les decía, depende de dónde me encuentro. Si me encuentro en un lugar donde tengo gran cantidad, por decirle, de sulfato de aluminio, con seguridad que voy a tener bastante aluminio en el agua, ¿no le parece? Pero no hay sulfato de aluminio en grandes cantidades. Está el sulfato ferroso y el sulfato ferroso y el fésico. Sulfato ferroso en el agua, el fésico en el agua superficial. Y mucho menos el silicio. Ni siquiera lo comentamos del silicio, ¿no? Y estos sí están, los aniones complejos. El dióxido de carbono usted lo tiene en la atmósfera y lo tiene en el suelo agrícola en mayor cantidad. Ahora, el gráfico que le muestro, le vuelvo a decir, y yo lo he dibujado, pero probablemente no está como usted dice, ¿no? Simplemente tiene que ver en esto del orden, de ordenar los iones presentes en el agua, de los que más me interesa y de los que las sales se encuentran en abundancia en la naturaleza. ¿Está bien? Pues que quiere algo más. No, ingeniera, estaba queriendo ver esto mismo. Quería estar segura si nos iba a poner una imagen como esa, cómo tenía que verlo la imagen, si de forma radial o de forma horizontal la división. Pero como se nos explicó que solamente tenemos que tener en cuenta los elementos enunciados por ustedes, está súper bien. Muchas gracias. En realidad, un poco la bibliografía menciona la abundancia de cada uno de estos en la tierra, ¿no? Y de acuerdo a la abundancia es que me lo clasifica también en ese orden, ¿no? Por la abundancia de estos minerales sobre la tierra. Eso nada más. Ya. Tenemos los radios iones en solución. En realidad, cuando hablo de radios iones en solución, me estoy refiriendo a los iones hidratados. Yo les he mostrado a los iones hidratados. Si me permiten, ya no estoy compartiendo, ¿no? Voy a entrar a los iones hidratados. Vamos a entrar. Yo le pregunto, pero ahí está. Los iones hidratados. Aquí está, ¿no? Estos son los iones hidratados, ¿no? Una vez que se ha disuelto la sal, se hidratan así, como ustedes están viendo. Y precisamente cuando hablo de un proceso, esta es la solución. Esta ya es la solución. Y precisamente cuando hablo, es esta, ¿no? Cuando hablo de proceso exotérmico, tengo que hacer un estudio de esta fuerza de interacción.
de esta que se ha generado cuando se ha disuelto la sal y ha formado iones. Esta es la sal. ¿No? Esta es la sal. Entonces, cuando se ha disuelto, vean ustedes, acá solo existen moléculas de agua. Pero acá ya están mezcladas. Toda la sal que se ha disuelto, todos los componentes del soluto se han difundido, interponiéndose entre las moléculas del disolvente y ahí han quedado hidratadas, ¿no? Rodeadas de moléculas de agua. Entonces, cuando el solvente es agua, habíamos dicho, ¿cómo se llama eso? ¿El proceso cómo se llama? Cuando el solvente es agua, hidratación. ¿No es así? Y cuando el solvente no es agua, Solvatación, dice. Entonces estoy hablando de cómo se hidratan cada uno de los iones positivos y negativos se hidratan. Por eso hablo de una interacción ion-dipolo. Ion-dipolo, interacción, esta fuerza de interacción. Dice, si esta fuerza de interacción es mayor a la fuerza de interacción soluto-soluto, solvente-solvente, el proceso es exotérmico. Si es menor, el proceso es endotérmico. Entonces tengo que hacer ese análisis para yo luego decir, esto es exotérmico y esto es endotérmico, ¿ya? Eso es. Eso decía, radios y los radios de los iones en solución. Prácticamente tenemos ahí, hablamos de la conductividad y de la ley de Stokes. Iones que siguen la ley de Stokes, o sea, aquellos iones que se pueden hidratar, aquellos iones que no siguen la ley de Stokes, sino son anti-Stokes, los que no se hidratan. Fíjense quiénes son los que se hidratan, el sodio, el calcio y el magnesio, de estos 4 que estamos mencionando acá. Sí. Los que no se hidratan fácilmente son el potasio, el rubidio y el cesio. Y eso tiene que ver con la superficie, la carga, el potencial iónico, todo eso tiene que ver. Pero por lo menos nosotros tenemos que saber que los que siguen la ley de Stokes y los que se hidratan son estos 3 elementos, el sodio, el calcio y el magnesio. Y los que no se hidratan son el potasio, el rubidio y el cesio. ¿Ya? El que nos interesa es el potasio, no tanto el rubidio como el cesio. Entonces, cuando habla de conductividad en una solución, cuando hablamos de conductividad, decimos, el agua es ligeramente, el agua, dice, es poco conductora de la corriente eléctrica, el agua pura, porque está ligeramente disociado. Cuando la sal se disuelve en el agua, se disocia, formando iones, tanto positivos como negativos. Cuando el agua está solito, cuando es agua pura, forma iones. También se disocia. Entre molécula de agua y molécula de agua se disocia. Forma iones. Pero la mayor cantidad del agua está en estado molecular, no está como iones. Hay muy poca cantidad de iones en el agua pura. Estos iones jovencitos tienen movilidad, se mueven, tienen un desplazamiento, tienen una velocidad de desplazamiento. Entonces, cuando yo hablo de conductividad en el agua, para que haya conductividad eléctrica en el agua, estos iones tienen que moverse, ¿me entienden? Y la velocidad de movimiento de los iones no es la misma. Me van a decir por qué no es la misma, porque cada uno tiene diferente masa. Uno que tiene 1000 gramos a uno que tiene 10 gramos, ¿cuál se mueve más rápido? El que tiene 10 gramos. Lo mismo es en cada uno de los iones. ¿Cuál tiene mayor masa? El calcio. Tiene velocidad menor de desplazamiento del calcio en la solución. Este tiene mayor desplazamiento dentro de la solución. Entonces, el conjunto de la movilidad de iones hace que esa solución pueda conducir muy bien la corriente eléctrica. El agua pura, como tiene poca cantidad de iones, tiene poca movilidad de iones, por lo tanto, el hidrógeno es el elemento más liviano, tiene 1 de masa, 1 gramo. Fíjense ustedes, entonces, evidentemente va a tener una velocidad de movimiento mayor, pero no va a tener mucha cantidad de iones en el agua. Por lo tanto, va a conducir muy levemente la conductividad eléctrica.
Pero si yo le agrego cloruro de sodio al agua, va a aumentar la movilidad de iones, porque la sal se disocia totalmente, es un electrolito fuerte. Acá viene la diferencia de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son los que se disocian completamente, como el cloruro de sodio. Todo el soluto desaparece en el agua, se disocia completamente y aporta en el agua iones sodio y iones cloruro. ¿No es así? En cambio, hay otros electrolitos. Una parte se disuelve y se disocia, la otra parte permanece tal cual se le ha puesto. Por eso se llama electrolitos débiles. Ya, entonces, esa es la razón para que puedan conducir la corriente eléctrica. Pero además, fíjense, si se van a hidratar, al hidratarse están disminuyendo la velocidad de movimiento también. ¿Me entienden? Están rodeados de dipolos y no se van, porque además han generado una nueva fuerza de interacción entre el ion y el dipolo. ¿Cómo se van a mover si están atraídos entre el dipolo y los iones? Por lo tanto, también su conductividad disminuye cuando están hidratados. Cuando no están hidratados, la movilidad aumenta, por lo tanto, estamos hablando de una buena conductividad en esa solución. Clasificación geoquímica de la hidrosfera. Y aquí hablamos de iones no hidratados, al potasio. Por eso les decía, me interesa el potasio, no el sodio y el CES. Iones hidratados, el sodio, el calcio y el magnesio. Esos son los que forman el primer grupo. El primer grupo. Los hidróxidos anfóteros, hidróxido fésico. Ese forma el segundo grupo. Aniones complejos, sulfatos, fosfatos, carbonatos y boratos. Esos son los que forman el tercer grupo. Y creo que ya en la anterior diapositiva también les he dicho quiénes constituyen el primer grupo, quiénes constituyen el segundo grupo y quiénes constituyen el tercer grupo, según había estudiado Goldsmith. Ese es. ¿Alguna aclaración hasta acá? (2.3) Propiedades de las soluciones. La presencia de un soluto en el seno de un disolvente agua van a alterar sus propiedades. ¿Qué propiedades? El punto de fusión y el punto de ebullición cambian. La densidad aumenta y muchas veces dentro del comportamiento químico se modifica e incluso muchas veces el color. Entonces, el hecho de tener presencia de un soluto en el seno de un disolvente, en este caso agua, que es específico para nosotros, van a alterar las... Estoy hablando del punto de fusión, que es 0 grados centígrados. Voy a poner un soluto en el agua y cambia ese punto de fusión. El punto de ebullición es 100 grados centígrados. Voy a poner un soluto y va a cambiar, va a aumentar. En el caso del punto de congelación, disminuye. En el caso del punto de ebullición, aumenta. En el caso de la densidad, también, en este caso, aumenta, no disminuye. ¿Ya? Por su comportamiento químico del agua, una vez que hemos disuelto un soluto en el agua, se modifica. Y muchas veces también se modifica el color del agua. Eso en cuanto a las propiedades físicas. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces aquí en vez de 200, ahí solo deberían poner 200 pesos chilenos. Y en la, sin negativo. Y abajo deberían poner... ¿Alguna pregunta hasta ahí? El saldo de diciembre. Bueno, mañana entonces a las 11:15, por favor, mañana. Dígame. El primer grupo, el segundo y el tercer grupo en el estudio de Stock y el anterior estudiado es el mismo, los mismos elementos utilizamos. Sí. Ya, muchas gracias. Vuelvo a repetir, Stephanie, es la abundancia en la naturaleza que nos hace estudiar a esos elementos porque son los más abundantes y los más importantes. En la tabla periódica tenemos cualquier cantidad de elementos, ¿no es así? Descubiertos.
pero los más abundantes en la naturaleza son esos, y por eso es que se da importancia a esos elementos, ¿ya? Entonces son los saldos del mes de diciembre, de enero de ese año. Ahora, ¿Alguna otra consulta? Bueno. Hasta mañana entonces, jóvenes, a las 11:15. Muy buenos días. Pero eso lo que hay que poner aquí, en vez de